Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes 8 de septiembre, que obviamente viene de un fin de semana noticioso, muy noticioso, y uno de los hechos más noticiosos fue este aparecimiento sorpresivo del expresidente Flores en el juzgado primero de instrucción de San Salvador. Ese aparecimiento que a todos nos dejó con la boca abierta, después de que 4 meses estaba siendo buscado, primero por la Policía Nacional Civil, posteriormente por Interpol. Y obviamente todo este hecho y todo lo que ha pasado alrededor de este hecho es motivo de análisis todavía en el país, y lo será por un buen tiempo. Hoy hemos reunido un grupo selecto de abogados, pero además, digamos, cierto, de gente que en cada rubro en que está conoce muy bien la materia. Los presento inmediatamente. Con nosotros el ex fiscal Félix Garrizafi. Buenas noches, Félix, bienvenido. Hola, Nacho. Hola, colegas. Roberto Ábrego, quien es subdirector ejecutivo de FESPAT. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, gracias por la invitación. Y FESPAT se hizo parte en el caso en contra del juicio contra el presidente Flores. Sí. Y también está con nosotros el juez Roberto Arévalo Ortuño, juez sexto de instrucción. Buenas noches. Muy buenas noches a mis compañeros de panel. Bueno, voy a volver a hacer la pregunta que todos nos hemos hecho todo este fin de semana. ¿Se esperaba, juez, que apareciera así el expresidente Francisco Flores? Usted que conoce bien los tribunales y que sabe por dónde tenía que haberse bajado del taxi o vehículo particular en que llegó y caminó. ¿Cuántos metros hay de cualquier punto o de la calle principal hasta el juzgado de primera instrucción? Aproximadamente una cuadra. Tal vez un poquito menos. Es unos poco. 80 metros. Ya, pero obviamente al entrar al centro judicial hay policías. Sí. Y no se dieron cuenta los policías. Pues no. Y eso que supuestamente ahora están más atentos desde que están los especializados en el centro judicial. Ya. O sea que él tiene que haber pasado a la par de policías. Supuestamente. Y el presidente Flores es una persona que no pasa inadvertida, no es un rostro común, una figura común. ¿Ya? ¿Qué pasó ese día en los tribunales, juez? Pues yo llegué aproximadamente como a las 8:15 y el jefe de prensa, con una sonrisa de gran satisfacción porque tenía un festín ahí, me dice: ahí está Paco, me dijo. ¿Cuál Paco? Paco Flores, me dijo. Y como si yo fuera gato ya me hubieran muerto, pues fui a ver. ¿Fue a ver usted? Sí, fui a ver. Ya. Lo vi a través del vidrio. Ya. Me llamó la atención porque cuando un personaje se quiere entregar, habla al juez, o el defensor le habla al juez y le dice: estamos en tal parte. El juez va con la seguridad pertinente, recogen a la persona y lo llevan al tribunal. O sea, puede haber sido recogido en la puerta del tribunal. Sería lo lógico. Ya. ¿Esto fue un caso ilógico de entrega? Sí, es ilógico. De entrada es muy, muy, muy ilógico. Ya. ¿Cómo se entiende esto, Abraham, en términos legal, que alguien se entregue? Se lo pregunto quizás a los tres. Esto de que me entregué voluntariamente por respeto a la ley. Uno dice, bueno, pero si alguien se fugó y estuvo fugado, burló la ley. Es al revés. No es que, digamos, respetó la ley. Pero pareciera que para el sistema de justicia no es así. Para el sistema de justicia, cuando yo me entregue, es válido si me entrego voluntariamente, no importa si antes hubo un proceso por el cual yo desobedecí la ley. Sí, mira, para nosotros si la persona estaba requerida por los tribunales y había una orden de detención, es alguien que está prófugo, violó la ley. Entonces, cuando una persona se entrega, como dice el licenciado Arévalo, es bien irregular, que nos parecería a nosotros que la única explicación es que hay un arreglo previo, y es parte de la estrategia entregarse. Un arreglo previo que se arregló hasta que el juez parecía que no sabía y llegó 20 minutos más tarde al tribunal. Sí, ¿Tanto así? Puede ser, porque yo te digo, o sea, el único caso precedente similar es el caso de Perla. Perla huye y
busca un lugar a donde huir que esté libre de, supuestamente, de la posibilidad de que lo extraditen. No calcula bien y se va a Francia y Francia lo extraditan. Entonces nosotros suponíamos que el hecho que el presidente Flores había huido no se iba a presentar y que el caso, porque hay un plazo del caso, que era posible que se archivara porque no se podía seguir procesando o al juicio si no era entregado, ¿verdad? Como pasó con Perla. Pero para nosotros es sorpresa que venga y se entregue. No creo yo que sea simplemente porque o le remordió la conciencia y vino a presentarse para entregarse a la justicia. O sea, yo no me creo esa explicación. Entonces yo creo que hay algo que él ha negociado, porque también me parece que es bien irregular que alguien que estuvo prófugo, en teoría fuera del país, de repente aparezca en el país. Pero no he dicho que estuvo fuera del país. Bueno, se dijo que estaba en Panamá. Las investigaciones. Se dijo, pero... No, incluso debo decirte que incluso hubo una tramitación en la corte para que lo extraditaran, con la información que se dio de que estaba en Panamá. Entonces estaba en trámite. ¿Ustedes tenían información que estaba en Panamá? No, la información que conocimos es que se tenía ubicado supuestamente en Panamá. ¿Es lo que dijo públicamente el gobierno o ustedes tenían más información que eso? No, lo que dijo el gobierno, y en base a eso es que se estaba tramitando la extradición. Entonces el asunto estaba en la corte, en ese proceso de extradición, en el tribunal. Habían pedido un informe al tribunal para presentarlo a la corte. Entonces por eso te digo que es irregular. No sé si estuvo todo este tiempo en el país, sí, o salió del país o qué, pero es totalmente ilógico, pues. O sea, si alguien que ha estado en el país y no logran ubicarlo, me parece totalmente irregular. Sigamos con la entrega. ¿Te merece duda la entrega de esta manera? Ya, alrededor de dijéramos que se marcan dos momentos. El antes de la entrega, que se especuló mucho, inclusive un ministro dijo, estamos a horas de capturar al expresidente Flores. Se especuló que podía estar en Panamá, se especuló que había salido por barco, por helicóptero, etcétera, y al final todo indica que nunca salió del país. No obstante que se empezó a tramitar una solicitud de extradición a nivel de Panamá. A ver, eso, quédate ahí, porque es la parte que yo también sé. Es que se especuló en la comisión especial del Congreso, llegó la información. ¿Se especuló o existió? Yo tengo evidentemente se especuló, porque yo no concibo de que el presidente haya salido del país, haya regresado y haya entrado caminando como Juan por su casa, porque entonces los que han cometido la peor estupidez son la policía. Han cometido la más crasa incompetencia, porque detenerlo a horas de la captura y que él entre caminando, no sé cómo, si en taxi o como sea. Entonces aquí los que han cometido la mayor incompetencia, repito, es la policía. Por lo tanto, yo asumo que lo de Panamá fue una especulación. Es decir, no creo que tenga un sustento. Ahora bien, como te decía, se marcan dos momentos, el antes de la entrega y luego de la entrega. Ahora, ¿qué hay alrededor de todo esto? Pues obviamente ya comienza realmente, a pesar de que jurídicamente ya había comenzado el proceso, ahora sí ya se va a empezar a ver la esencia del proceso, porque querramos o no, y aunque la Comisión Especial de la Asamblea tenga inclusive un fundamento jurídico, es en materia jurisdiccional donde se va a saber la verdad de lo que está, ya sin el morbo político que cubre la figura de un expresidente siendo procesado. Es decir, aquí hay una dosis de morbo enorme porque se ha politizado, se ha mediatizado y la parte jurídica ha quedado soslayada a un tercer plano. Okay. Por lo tanto, sí creo que hay que apartar ese morbo, esa espuma, porque ahora jurídicamente se va a ir conociendo realmente lo que ha pasado. Vamos a ir al corte, vamos a hablar de este pedido de la Fiscalía
de que se revoque el arresto domiciliar, pero también vamos a hablar de los delitos como tal que están en este momento viéndose. Y vamos a ver un pequeño resumen de lo que dijo el expresidente Francisco Flores a CNN. Ya volvemos. Sigamos. A ver, en el caso del arresto, cosa que en este momento estamos claros que la Fiscalía ha pedido, y me gustaría, juez, que nos explicara, digamos, ¿cierto?, cuándo se da el arresto domiciliario. Hoy día la Fiscalía explica cómo se le puede dar ese arresto, o sea, porque se supone que el arresto domiciliario es un arresto por confianza, ¿ya? Pero la Fiscalía decía, pero este señor ya había burlado, porque cuando estaba siendo inquirido por la Asamblea y la Asamblea lo citaba legalmente, él ya había intentado huir a través de Guatemala, que fue lo que ocurrió al principio de este proceso. Entonces, ¿cómo el juez hoy día puede valorar que si él se entregó voluntariamente porque quiere estar aquí? Y no digamos que el día de mañana, si ve que el proceso va mal, pues se fuga de nuevo. Es posible para un juez que le cause seguridad el hecho que se haya presentado voluntariamente, aunque haya andado huyendo. Porque al fin de cuentas, dado la probabilidad positiva de que él es autor de los delitos que se le atribuyen, pues visto para andar huyendo tenía. Y que venga, me da de confianza. A mí no me lo hubiera dado, sin embargo, los 10 jueces... A ver, qué interesante. A ti no te hubiera dado, tú lo hubieras mandado a una celda normal. Sí, yo lo hubiera mandado a una celda. Claro, los 10 jueces de instrucción... Dame una razón jurídica, ¿por qué? Porque ya anduvo huyendo y precisamente tiene los medios económicos suficientes para seguir huyendo. Ok. Por eso es que no me despierta confianza. Los 10 jueces pensamos diferentes. Pero ok, ahora, a mí ¿no es una razón valedera que es un expresidente? ¿No? ¿Ante la ley? No. Igual que cualquiera. Igual que... Aunque sabemos que todo el mundo los expresidentes no son tratados igual que... Sin embargo, hay una cuestión bien cierta. Cualquier reo no condenado precisamente a nivel de instrucción, su seguridad física es responsabilidad no solo de los custodios, sino que también del juez. Entonces, si hubiese sido el encargado de la causa, le hubiese pedido, dado que llegó el mismo Howard Cotto, el señor subdirector de la PNC, mire, recíbamelo ahí en el castillo, pues, téngalo ahí aparte. Y a mí no me interesa si lo tiene en un cuartito, con televisión, cable, eso no, pero téngamelo ahí. Posiblemente no hubiera hecho de pasarlo a una celda aunque estuviera él solito, porque su seguridad depende, soy responsable de esa seguridad también. Entonces no dejaría de preocuparme por eso. Hubiera pedido a la policía que lo tuviera aparte. En un lugar aparte por su seguridad. Sí, pero yo no hubiese confiado. Ok, esta garantía de hecho arresto en su casa, ¿avala la sospecha sobre el juez Levi Setalmir? Y me imagino que usted ha escuchado y seguramente alguno otro se va a referir a eso, pero aquí también se le está condenando al juez antes de que juzgue. No quiero opinar mucho sobre eso, pero sí... Porque es colega. Porque es colega, pero quiero agregar un elemento que muy pocos lo toman en cuenta. Fiscalía se rasga las vestiduras y dice que va a apelar. La ley actualmente, el Código Procesal Penal, le da un recurso al fiscal, que es, señor juez, yo voy a apelar, así que le pido, aplique el efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que no lo puede soltar hasta que no haya tramitado un recurso de apelación. Y consecuentemente no hubiese podido soltarlo. Entonces, que venga ahorita la fiscalía y diga, yo voy a apelar, ¿y por qué no pidió el efecto suspensivo? Eso hubiera impedido que lo... Ok. Abraham, exactamente por lo que dijo la actuación de la Fiscalía en este caso, ¿quién está haciendo más favores? No sé si se puede decir así, yo sé que no es correcto, pero ante la opinión pública parece que el juez nomás hoy día el que está bajo sospecha.
¿La Fiscalía también? Bueno, por ese mecanismo que tiene para evitar que lo soltaran y no haberlo activado. Por ese y por no haber introducido el delito de lavado de dinero, esa nota. Y por no haber ampliado, porque hasta ahorita no ha ampliado la investigación a otras personas, que no solo el Francisco Flores, que podrían estar involucrados, que se ha pedido. Claro, todavía estamos iniciando en el proceso, pero no pues uno tiene que adelantarse a lo que ve de la Fiscalía, y me parece que ahorita van contra el señor Flores, y no veo que estén avanzando respecto de otras personas que puedan estar involucradas. Pero yo creo que ahí, o sea, nosotros incluso vamos a apelar de la resolución del juez, porque del arresto domiciliario. Del arresto domiciliario, porque nos parece que no es congruente con el caso, con los antecedentes del intentar escapar de Francisco Flores, pero también porque el otro causal, digamos, por los que se tiene que establecer que él no va a impedir el curso de la justicia, es decir, que no va a obstaculizar que se investigue el caso. Entonces es un riesgo cuando alguien tiene a una persona libre, relativamente, porque este es el arresto domiciliario, pero puede tener los medios para obstaculizar la investigación. Es uno de los requisitos que tienen que ver, aparte del arraigo que pueda tener, pero creo que lo principal, y lo dice en el Código Procesal Penal, que uno de los causales de la detención provisional es cuando el juez advierte que la persona ha demostrado en sus antecedentes como esa posibilidad de que pueda escapar. Y en este caso estaba claro. Y está claro, y tiene las condiciones para hacerlo, incluso tiene los contactos políticos, que no tiene cualquier persona. Por lo tanto, ¿esto puede haber sido negociado? Lo de la venida de él para presentarse a la justicia, ¿puede haber sido negociado? Como lo dijo el presidente, como lo dijo el coordinador general del partido FMLN, que todo esto le parecía demasiado sospechoso, como lo han dicho varios. Es una posibilidad, pero yo creería que no hay que quedarse ahí, porque, no hay que quedarse en el señalamiento, sino que hay que investigar. Hay que investigar. Garrett, ¿puede haber habido aquí toda una negociación? Porque yo creo me imagino que tú sabrás lo que se habla en las casas, de toda la gente. Dentro de las posibilidades materiales pudo haber habido una negociación a nivel alto, a nivel político, de grandes ligas. ¿Qué significa eso a nivel alto? Espérame, yo lo que quisiera es enfocar un poco en la decisión del juez. Y luego, si te parece, comentamos eso. Correcto. Poco más o menos, el juez pudo haber tomado 3 decisiones. Primero, darle medidas sustitutivas. Váyase para su casa, venga a firmar cada semana, cada 15 días, y usted no puede salir del país. Eso pudo haberlo hecho. ¿Permitía el tipo de delito? Estoy hablando de posibilidades. La segunda posibilidad es usted queda detenido aquí en Bartolina. Y la tercera es la intermedia. Usted queda detenido pero en su casa. O sea, quitándole el morbo, la decisión que ha tomado, y no estoy defendiendo, ni estoy acusando ni nada, simplemente estoy viendo las posibilidades que el juez pudo haber resuelto. El juez se aboca por la intermedia, ni la más liviana ni la más drástica. Y él, tomando en consideración el arraigo, el perfil, la seguridad, las posibilidades de riesgo, se aboca por una decisión que es, repito, la intermedia. Queda detenido pero en su casa. ¿Ok? Entonces, más allá de las valoraciones que cada quien pueda hacer, hay una sustentación de un juzgador y eso es así. Luego vendrán las apelaciones y se verá a ver qué dice la Cámara. En esas tres posibilidades que tú das, ¿pesa el delito? ¿Tiene que ver el peso del delito? El juez hace sus valoraciones de conciencia con la ley en la mano y toma su decisión. Ya, no importa el delito que haya sido. Es decir, aquí... Si fuera homicidio no pudiera hacer eso. Depende. Depende, es decir, actualmente hay una norma que dice que está prohibido, pero hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que es imposible aplicar esa prohibición por el Ministerio de Ley, que tienen que valorarse en muchos aspectos. Antes que existiera esta prohibición, lo pongo solo de ejemplo, este servidor le dio medidas cautelares a una mujer acusada de secuestro. De repente un día llega la mujer con su mochila. Mire, ya me dijeron los defensores de que revocaron mi libertad, así que me vengo a presentar.
y entonces preparé el oficio para remitirla, pero no habían custodios para que la acompañaran. Entonces le di permiso a un colaborador que la acompañara y la fue a dejar al penal. Bueno, pero eso parece de maravilla. Eso es su género. Y todavía me reclamó la directora del penal, ¿y por qué la manda sin custodio? Ya leyó el oficio. Sí. Dice ahí que si se lo estoy pidiendo por favor o le estoy suplicando. No, ¿verdad? Lo estoy ordenando. Okay. Métala. Ok, Garrett. Ok. Ahora, ¿Y negociación? Lo de la negociación, ya nos salimos un poco del contexto jurídico. O sea, y aquí vamos a especular, pero bueno, si vemos el momento en el que se presenta caminando a los tribunales el expresidente Flores, vemos que el ambiente está alborotado con amaños, con Padre Toño, con cualquier cantidad de cosas, y a apenas unas horas de los 100 Pero puede días de ser gobierno. como la gente hace broma de que Espérame, había pero- una temporada de Y- sale y liquidación en los tribunales. Y con el inicio de la campaña política, y a quién favorece y a quién afecta la presentación del expresidente Flores. Evidentemente, si se ha presentado es porque él va a presentar elementos que lo exoneren a él de toda culpabilidad. ¿Crees tú? O sea, eso es lo más lógico, porque ¿para qué se va a presentar? Para que lo metan preso y lo condenen. A No, ver, él viene a te lo defenderse. pongo de otra manera. Él viene a Te defender. lo pongo de otra manera. Un penalista me decía unos días atrás, aquí en este mismo programa, el viernes pasado, me decía, él se presentó porque los delitos que se le imputan son de fácil resolución. No, pero le pueden ampliar, como decía Abraham, le pueden ampliar la A otros acusación delitos. a lavado y a otras cosas. No, él se ha presentado porque quiere salir bien librado jurídicamente, porque creo que política y mediáticamente ya está condenado. Ya. Él quiere salir bien jurídicamente. Y me imagino que sus abogados, si está pagando abogados y buenos abogados, es para que lo defiendan y él ganar el juicio. Para ganarlo, tiene que ineludiblemente acusar o Ok. señalar a quienes recibieron, quienes eran los destinatarios de los saquitos. A ver, vamos a ver entonces, Eso veamos. tiene que hacerlo. Es cortito un resumen de lo que dijo el expresidente hoy día. La entrevista fue el sábado, se transmitió hoy día por la cadena CNN. Veamos lo que dijo, porque tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, Gary. Veamos. Yo me he sometido al juicio porque quiero enfrentar, aclarar y despejar esas acusaciones adentro de las normas del juicio. Así es que eso me da mucha satisfacción a mí, tener esa oportunidad, que esos señalamientos que me hacen. Tengo, Merlin, la absoluta seguridad de poder comprobar a ciencia cierta y sin lugar a dudas los orígenes y destinos y manejos de cualquier acusación que se me haga en el juicio. Creo que el único que determina lo que ha sucedido es el juicio, no una de las partes. Una de las partes pondrá ante el juicio su alegato, pero es el proceso completo el que determina qué es lo que sucedió. Perfecto. ¿Quién me puede responder en un minuto por qué esto es tan diferente a lo que dijo antes en la Asamblea Legislativa? Bueno, era un contexto político y ahora está en un contexto serio, jurídico, jurisdiccional, así de simple. Abraham. Sí, yo creo que lo de la Asamblea Legislativa me parece que fue un acto de prepotencia de él, que probablemente creyó que no lo iba a sacudir tanto Ya. y habló, Cualquier cosa. Eh, y no la pensó mucho. no lo pensó mucho, y Ya. luego cuando ya se convierte en judicial, como dice el licenciado, ya ahí ha tenido que pasar cuántos meses Ajá. con crisis, porque anda en una situación de, obviamente, de pérdida de peso y todo eso. Aunque se muestra muy bien. Sí, se muestra. Hay que recordar que el hombre hace yoga y otras cosas y que Bueno. tiene un pensamiento filosófico oriental y eso le permite, digamos, hasta sonreírse, verse muy bien. la tranquilidad, pero igual yo creo que él tiene razón en que ahora empieza el juicio, Ya, y el tema es que en el juicio, ¿qué es lo que se va a poder establecer es lo interesante. respecto a los delitos? Rápidamente, pues ya estoy hasta 6. Mejor asesoramiento.
está mejor asesorado. Mejor asesorado. Hoy sí está asesorado legalmente. Hoy sí está asesorado legalmente. Interesante. Vamos al corte, ya volvemos. Quería ahora analizar que aquí con los expertos los delitos. Delito de peculado, delito de enriquecimiento ilícito y el delito de desobediencia. Y también la tesis de la Fiscalía, ¿no? Junto con eso que habla de que, es que la tesis, digamos, casi última de la Fiscalía, de que de los 15 millones de que se habla, y yo no sé si la cifra, porque hay que también explicar a la gente cuál es la cifra, porque se habla de 10, se habla de 15, y el presidente ha llegado a hablar de 73 millones, igual que el ministro de Justicia y Seguridad. Pero cualquier cifra que sea, la tesis de la Fiscalía es que 10 millones fueron a parar al Partido Arena a través del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Por. Hablemos de los delitos y qué pasa, digamos, con las teorías. Si fue el Partido Arena, si no fue el Partido Arena. Si él justifica que el dinero lo entregó al Partido Arena, ¿igual tiene delito? Pues. En todo caso, tal vez, y solo tal vez, podría quitarse el de enriquecimiento ilícito, porque no se pasaron los 10 millones por sus manos y no quedó ni siquiera un centavo de Colón, supuestamente. Pero no se puede quitar el de peculado, porque el de peculado es quedarme con algo o permitir que otro se quede con algo del dinero del erario público que yo manejo. Aunque no se muestre parte del gobierno de Taiwán. Aunque no se muestre parte del gobierno de Taiwán, siempre sería peculado. Peculado del momento que parece que hay un documento donde Taiwán establece que ese dinero iba para tal cosa. Correcto. Entonces, solo bastaría con eso. Bastaría con eso. Ok, peculado, juez, son varios años, ¿no? No recuerdo cuántos años. Pero pueden ser hasta 13 años, tengo entendido. Hasta 13 años creo que sí. Creo que tengo entendido. Desobediencia. 6 a 8 años. ¿no? Desobediencia 6 a 8 años. Es poco, creo que son 3 o 4 años. ¿Usted ve fácil, difícil que el expresidente se libre de los cargos? El que encuentro difícil que se libre es el de desobediencia. Ahora, sí, que es el más sencillo. El más sencillo. De los otros, aquí en el país se miran cosas asombrosas, entonces no debería de ser sencillo para él librarse del delito de peculado, no debería. Debería ser difícil. Debería ser muy difícil. Tal vez el de enriquecimiento ilícito podría ser más o menos sencillo, más que aporte el prueba en contrario, la prueba que la Fiscalía puede aportar demostrando que él se quedó, aunque sea con 100 pesos. Esa es la parte más difícil. Juez, ¿y si le meten el delito de lavado de dinero? Ahí está mejor, ahí sí se va a poner difícil para él. Nada es imposible, pero sí se va a poner bastante difícil. Abraham, las posibilidades que se dan con todos estos los delitos que tiene, cómo se puede manejar el caso, digamos, hasta qué punto puede él salir libre, tener fácil o difícil estos juicios. Sí, yo coincido con el juez que probablemente lo más claro es el peculado, porque por lo que se ha establecido de que ingresó un dinero que tenía un destino y digamos permitió él, estando con la obligación de custodiar para provecho propio ese dinero, pero igual nosotros hemos insistido, como dice el juez, de que nosotros vemos que ahí también hay lavado de dinero, y lavado de dinero, sí, de hecho la investigación se había atrasado porque estaban pidiendo como en la ruta que siguió la transacción financiera, que fue a parar a primero un banco de Miami y otro a otro banco en otro país. Entonces parece coincidir bastante con transacciones de lavado de dinero, entonces ahí hay bastante sustentación. Con desobediencia. Aunque también hay que decir que en El Salvador el delito se mete para cualquiera, ¿no? Hasta los jugadores de fútbol le metieron lavado de dinero y parece que se está utilizando con demasiada flexibilidad. Sí, tiene sus complejidades porque de alguna manera el lavado de dinero hay que establecer de que el objetivo del movimiento fue ocultar otro ilícito, ¿verdad? Otro ilícito. Pero podría encajar por ahí. Y el de desobediencia, que creo que me parece que no debería estar tan difícil. Para en la calle 5 días.
El enriquecimiento sí, no sé si por este ingreso de los 10 millones, pero porque el enriquecimiento es desde que entró él hasta que salió, que hay que recordar qué es lo que tiene la sección de probidad en tema de cómo salió con la declaración inicial cuando entró y cuando salió, que y Francisco Flores y algunos funcionarios fueron los que estaban cuestionados, que no había algunas contradicciones entre las dos declaraciones. Entonces, en la medida que se profundice ahí, no sé si por estos 10 millones, porque si esos 10 millones habría que establecer el ingreso en su patrimonio y que eso representa un emolumento ostensiblemente mayor que el que cuando ingresó. Entonces, por ahí tiene ciertas complejidades. Habría que saber también las propiedades y todo que tiene. Por lo menos hay que saber una cosa y que la gente lo sabe, ¿no? La casa donde él vive, ya vivió los últimos años junto a su esposa y sus hijos, es la casa de su suegro asesinado. El papá de su esposa, don Antonio Rodríguez Port, que cabalmente el instituto lleva el nombre de él, el Instituto de Estudios Políticos de Arena, que era un hombre, digamos, medio académico, un empresario, y que fue asesinado. Sí. Ministro de la Presidencia. Ministro de la Presidencia. Asesinado por un comando del FMLN, ¿no? Sí. Exactamente. Interesante. Esa es la casa donde está él recluido, la casa de don Antonio Rodríguez Port, que es su suegro. No sé si la heredaron o no. ¿Ya? Ok. Mira, yo, Garrett, con relación a los delitos que se le imputan, yo me retrotraería un poco a los orígenes. Taiwán, hasta este momento, había dicho de que no podía dar la información porque ya habían pasado más de X años y eran casos archivados o cerrados para ellos. Aparentemente, según me dijo un diputado esta mañana, como que Taiwán ha dado informes puntuales de los cheques que se entregaron en el periodo del expresidente Flores. Para mí eso es el arranque, del proceso que genera todos estos posibles delitos que se le imputan. Si finalmente la ruta fue vía Estados Unidos, donde se tienen que pasar los cheques y a un banco en Miami, y luego el depósito se hace en Costa Rica, entonces no podemos estar hablando de lavado en los Estados Unidos, sino que a nivel de Costa Rica o de Panamá, donde se haya hecho eso. Entiendo que las cooperaciones internacionales de la Fiscalía ya se pidieron, pero esas son sumamente tardadas. Tardan de 3 a 4 hasta 6 meses y hay que estar presionando para que se regresen. Me imagino que por eso es que la Fiscalía en este momento no ha presentado la imputación de lavado, porque todavía no le habrán venido las documentaciones internacionales. Estados Unidos nunca las da, pero sí obliga a que otros países las den, en este caso Costa Rica o Panamá. Entonces ese hilo conductor de los cheques creo que es el que va a marcar la pausa, porque sí, por un lado, y por otro lado, todas las declaraciones que se virtieron en el seno de la comisión especial. Esas son declaraciones extrajudiciales. Sin embargo, constituyen elementos de juicio. Por ejemplo, entiendo que hay personeros del Partido Arena que dicen que recibieron y depositaron ese dinero que el expresidente Flores les dio. Entonces, no es que el presidente Flores hizo todo, porque yo no creo que él, siendo presidente, haya endosado y mandado a cambiar, hecho los saquitos y habérselo dado a los destinatarios. Perdón, pero parece que todos los posibles pasaron por la Asamblea Legislativa y hicieron declaración. Y claro, esa declaración de la Asamblea, si bien no es vinculante, pero queda registrada y todo, ¿no? Sí, por eso son elementos de juicio importantes para... Pero todos dijeron que no sabían nada. No, hay unos que sí dijeron que habían recibido dineros y que se habían depositado para operaciones del partido. Perdón, ¿puedes recordar quién? Porque yo todos los que trato de recordar... Lo que sí te puedo decir es que si Taiwán le dio a nivel personal los cheques, entonces si el destino era el partido, yo no le veo problema a esto. Si eran para el gobierno, si eran para... a ver, pero si eran para el partido igual hay delito, como decía el juez, porque los fines, según la Constitución, los fines del donante son para los fines que el donante diga. ¿Me explico?
Pero si se los dieron para aspectos humanitarios, para un fin determinado, y ese fin no se cumplió, el expresidente está en problemas, definitivamente. Aunque no se Por muestre eso te parte digo, el hilo Taiwán. conductor tiene que surgir de Taiwán y tener todos los A ver, elementos esa, de juicio. ¿la clave está en Taiwán? Para mí que sí. ¿La clave está en Taiwán? Es que la Constitución dice... Ahora, todos sabemos que Taiwán daba dinero político también. La Y diplomacia eso, del dólar. sí, daba dinero político, y eso, y no solamente aquí, a muchos países del mundo y políticos del mundo. ¿Cuál es tu idea o la suya, juez, en relación a la importancia que tiene Taiwán en este hecho? Si Taiwán no se mete más que eso, no se muestra parte y deja solamente el documento inicial que mandó diciendo que ese dinero había sido entregado para tales fines. Sin poderlo asegurar, pero creo que sí va a colaborar Taiwán dando información precisa para qué se entregó ese dinero. Lo que me lleva a pensar eso es porque el presidente taiwanés de esa época está precisamente preso de por vida Chen Shui-bian. por ese tipo de jugadas. Entonces me imagino que sus sus sucesores no van a taparlo, me imagino, pero ese es un presentimiento. Servir en materia de política de ese tipo, si no... ¿Se recuerdan que el presidente en la primera declaración ante la Asamblea, él reiteraba mucho que me lo entregó a mí, decía, a título personal? El presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, me entregó ese dinero a mí, a título personal. ¿Cabe eso, título personal? Lo que pasa es que luego, si yo más bien Es recuerdo, desmintieron varios funcionarios de la época y dijeron que ese mecanismo no existía. O sea, el mecanismo... Bueno, no existía públicamente, pero sí secretamente. Sí, pero al final le dijeron, mire, ese no es mecanismo legal de recibir un dinero de un otro país. Y explicaron cuál era el mecanismo para ingresar fondos. Entonces lo coloca en la ilicitud. Porque incluso la colaboración de Taiwán, ¿qué es la colaboración? Bueno, tiene que haber un convenio de donación o algo, un documento, donde diga para qué era el dinero que donaba al gobierno de El Salvador. Y ese, digamos, el origen, en principio, sobre todo en el peculado, es el ingreso de ese dinero para un fin y luego el desvío de ese dinero para otros fines que no eran eso. Pero también para el lavado de dinero, porque el lavado de dinero parte de la transacción de Taiwán para llevar ese dinero. Ahora, claro, el lavado de dinero es otro delito diferente, porque una cosa es que uno desvíe fondos. Le dieron unos fondos y en vez de utilizarlos para lo que era, los utilizó para otra cuestión. Ahí lo complejo es para qué se los dio el presidente de ese entonces de Taiwán, si ese tipo de transacciones hacía, si fue para el objetivo de humanitario o fue otro objetivo que no era, correcto, que era político, o incluso de lavado de dinero, pues ocultar dinero, hacer ese tipo de transacciones. Entonces ahí podría andar entre el peculado o el lavado de dinero. Por eso digo que hay que explorar todas las posibilidades, pero cada tipo tiene sus características. Así como resumen, antes de irnos al bloque de las preguntas y respuestas, ¿creen ustedes que esto todavía falta mucho por delante y que puede tener resultados buenos o malos de acuerdo a la gente crea? O sea, que no se puede, desde ya, como muchos están diciendo, ya no sirve, ya cayó en manos de un juez corrupto, por lo tanto esto ya estamos claros, va a salir libre luego? No, por lo menos nosotros, como organizaciones que estamos, por eso nos mostramos como querellantes, porque creemos que es el primer caso que se lleva a un expresidente a la justicia. Nos parece que sí hay un caso evidente, que hay un acto de corrupción, y para nosotros, a pesar de este acto que se ha dado de entrega, nosotros igual como querellantes nos vamos a mostrar vigilantes. Hay que confiar en el proceso. Mira, hay una imputación de la Fiscalía, hay declaraciones, se constituyó una comisión especial. Yo creo que el pueblo salvadoreño merece que se aclare, y esto se va a aclarar. Evidentemente esto va a durar mucho tiempo, esto no va a ser un juicio fácil, hay que quitarle el morbo político. Yo te repito,
Yo creo que el presidente Flores ya lo condenaron mediática y políticamente, y él se ha presentado, según lo escuchaba, para salvar su cara jurídicamente. Ok. Pero falta mucho por recorrer, faltan testigos, declaraciones, pero yo sí confío en el sistema judicial. Es que es el único que tenemos y es el nuestro. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero ya las cartas están echadas. Hay una imputación y el pueblo salvadoreño merece saber la verdad jurídica, no política. Ok, juez, ¿cuánto tiempo puede tener este caso mínimamente? Mínimamente 2 años. 2 mínimo. años, mínimo. Si usted fuera el juez Levis Italmir, ¿hubiera demandado a los que dicen que es corrupto? A los que lo han acusado, porque hay gente que lo ha acusado así. Sí. Con toda claridad. ¿Ah? Sí. ¿Yo hubiera demandado? Sí. Qué raro que él no lo hace. Me llama la atención. Vamos, Rápidamente, mi abuela española decía que los gitanos tenían una maldición: pleitos tengas y locanes. Aún ganándoles una maldición tener un pleito. ya. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Francisco Bonilla. Gusto de saludarles, señores, muy buenas noches. En este lunes vamos al Facebook, dice Tomás Mejía. Francisco Flores ya pactó con el FMLN, de lo contrario seguiría escondido y las autoridades silbando en la loma. Su presentación a los tribunales de la noche a la mañana tiene gato encerrado. Roberto Antonio Cáceres dice, él se fue huyendo de la Asamblea Legislativa, como la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esas comisiones, él regresó. Eso pienso, dice Roberto Antonio Cáceres. Vamos a ver lo que dice Orellana. En mi cabeza me pregunto, ¿qué es más culpable? ¿Robar 15 millones de dólares o meter celulares a penal para extorsionar, matar, amenazar? Gustavo Martínez dice, ¿cuántas acciones más como estas serán necesarias para que la población se dé cuenta de lo corrupto que es nuestro sistema? Óscar Canjura dice, pregunta a Roberto Arévalo, ¿considera la resolución de Levis un cambio en jurisprudencia penal? ¿Existía el arraigo? ¿Comparte el criterio? Pregunta. Alberto Soto, buenas noches a todos. ¿Qué opinan los invitados que el fiscal general no se ha pronunciado en un caso tan grande y por qué? Preguntan. Fidel Quintanilla dice, simplemente estamos acostumbrados a sudar calenturas ajenas. Dejemos que sean los encargados judiciales en juzgar el proceso. David Orlando, debe resultar una generación de políticos que sientan gozo, sentirse bien consigo mismos en velar por los ciudadanos. Larisa dice, ¿por qué será que Estados Unidos no pide su extradición como lo hizo con el expresidente Portillo de Guatemala? Buenas noches, finaliza. Adonai Aguirre dice, con la entrega del señor Flores ha quedado al descubierto la ineficiencia del señor Lara, él y todo su gabinete. Jaime Martínez, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, dice, peculado por más de $500,000, tiene de 12 a 15 años de prisión. Por eso y por prófugo no procedía el arresto domiciliar a Flores. Carlos Santizo dice, ¿se debería de investigar a las personas involucradas en esa época? Ya que pudo haber sido usado para la campaña de un expresidente, plantea Carlos Santizo. Vamos al estudio para las respuestas de los amigos, a los amigos televidentes. Ok, hay otra pregunta que no la sacamos porque no venía muy bien redactada, pero se refería a que, una pregunta para ti, Félix, si tú sabías del ROS que había llegado de los Estados Unidos a la Fiscalía. No, fue mucho antes de mi tiempo. De hecho, se llamaron a 2 fiscales y al ex jefe de la Unidad de Investigación Financiera al seno de la comisión, y por esa razón a mí no me llamaron. No, o sea, no fue en mi tiempo. Fue antes, pero fue antes. ¿Pero no permanecía el ROS en la Fiscalía? No lo sé, pero no fue en mi tiempo, ya. Porque eso se tramita, eso se le da trámite. Ok. ¿Alguien puede creer que Flores haya pactado con el FMLN? Eso lo he escuchado a varios decir. Bueno, mira, Arena tiene la política de abandonar y de abandonar a las personas que les han sido fieles. Han dejado solo a Flores, al expresidente Flores. Yo no veo nada de ilógico que el expresidente Flores haya pactado con el FMLN para salvar su pellejo y aclarar realmente a quién destinó el dinero. O sea, para mí no sería descabellado. ¿Puede haber tomado, una pregunta, un amigo televidente, el presidente Flores en cuenta el fallo de la sala sobre las comisiones? Pero creo que se refería a la comisión sobre antejuicio, nada más, no necesariamente a las comisiones legislativas. ¿Ah? Concretamente la comisión que está todavía analizando ese hecho, no ha sido declarada inconstitucional. No ha sido declarada inconstitucional. No. O sea, que no sí que puede está haber tomado. vigente.
Ya. Aprovecho de preguntarle, ¿qué les parece que el presidente de la Asamblea haya llamado de urgencia a los diputados este fin de semana que integren esa comisión especial para reactivar la comisión? ¿Tiene sentido en este momento? A mi criterio no. ¿No? No, yo creo. Y el caso está en manos de la justicia, ¿no? Sí, yo creo que hay que dejar que el proceso judicial siga, porque la comisión tiene su propósito muy diferente. Por eso no hay que relacionar la labor de la comisión, que es una cuestión de control político interórganos, de la cuestión judicial. Entonces, si ya vino él y ahí se va a recabar toda la prueba, creo que no sé qué tan conveniente sea que esté funcionando una comisión y llamando gente. En ese sentido, yo haría más positivo apostarle al juicio. Ya. La comisión fue creada para investigar el destino de los 10 millones, no para acusar a un presidente. Que de las investigaciones hayan salido imputaciones que ahora ya están judicializadas es otra cosa. Yo creo que para mí fue un poco imprudente que el presidente del Congreso haya llamado. O sea, tiene sentido político, pero no sentido jurídico. Uh-huh. La frase, digamos, muy escuchada últimamente, el sistema es corrupto. Punto. Aquí no hay nada más que pensar, que hacer. No, me parece que es una exageración. Que el sistema tiene problemas, me parece que es evidente. Pero no podemos hablar de que el sistema es corrupto, porque si no, sería, para ser justo y para ser correcto, estaríamos obligados a revisar la condena de más del 60% de los 25,000 reos que hay, que están más del 60 condenados. Si es corrupto, entonces significa que esas condenas son malas. Habría que sacar al viejo Lin, al Sirra, a Carlos Perla, y eso es absurdo. Entonces, ¿hay elementos corruptos en el sistema? Sí, pero no considero que el sistema sea corrupto. Uh-huh. También una pregunta para ti era si al dar el arresto domiciliar y señalando que existía arraigo, el juez cambió la jurisprudencia penal en este caso, el juez Italmiro Orellana. No conozco la fundamentación, pero si no supo fundamentarla, no ha cambiado la jurisprudencia. Si la fundamentó, sí, podría haber un cambio de jurisprudencia. Yo sigo insistiendo que yo no lo hubiera hecho porque a mí no me despierta confianza cualquier arraigo que hubiese presentado, si es que los presentó, el señor Francisco Flores. Pero si lo supo fundamentar el juez Italmiro Orellana, sí, cambia la jurisprudencia. Si lo supo fundamentar, de lo contrario no. Mira, yo creo que... cambia la jurisprudencia, pero le obliga a otro juez a actuar igual. No. Ya. No. Es un antecedente en la justicia. Es un antecedente. Diferente si viniera a una sala. Diferente en la sala. Es muy diferente. Correcto. Yo creo que el término ese de que el sistema es corrupto es un tema ideologizado. Yo creo que si separamos y diseccionamos el tema del expresidente Flores, como te decía, en lo jurídico, en lo político y en lo mediático, obviamente esa calificación está entre lo mediático y lo político, no en lo jurídico. Aparte de que es un término sumamente contradictorio en sí mismo, un sistema jurídico, político no puede ser corrupto en sí mismo. Si no, estaríamos ante un sistema arbitrario, o sea, estaríamos bajo otra concepción. Un amigo televidente piensa que Estados Unidos puede ir a extraditar. ¿Tiene que ver parte de Estados Unidos en este asunto? ¿Se lavó dinero en Estados Unidos? Esa es la pregunta. Si se llega a comprobar de que hubo algún tipo de transacción indebida en territorio o en jurisdicción de Estados Unidos, procedería probablemente la extradición o la solicitud de extradición. El caso del expresidente Portillo es ese. Él hizo operaciones con el dinero que no era para él hizo operaciones personales en territorio, en bancos estadounidenses. Por lo tanto, la jurisdicción internacional de lavado le facultó a Estados Unidos para pedir la extradición y ser juzgado. Si en el caso Flores se da esa variable de que en territorio estadounidense haya habido alguna operación ilegal de dinero, pudiera proceder más adelante. A ver, en este caso recordemos, el dinero fue a una cuenta en Nueva York, sí, y de ahí salió. De ahí fue a un banco X en Costa Rica, entiendo. Creo. No pasó antes por la Isla Vírgenes. Se Vírgenes. depositó. Siempre hay un clearing en Nueva York.
Siempre. Todas las operaciones, todas las transacciones pasan por un clearing en Nueva York. Ahí se verifican los orígenes y se destina a los bancos donde van. Entiendo que se pasó a un banco de Miami y de ahí la operación final entiendo que fue en Costa Rica. Allí pudieran ya empezarse a seguir el hilo conductor, pero si en el territorio de Estados Unidos no hubo esa situación como se dio exactamente en el tema de Miguel Ángel Rodríguez y de Alfonso Portillo particularmente, entonces no sería procedente. Ok, rápidamente, ¿pudiera llegarse a que este requerimiento de la Fiscalía ante la Cámara de lo Penal para cambiar el arresto domiciliario por arresto de una celda corriente prospere? Sí. ¿Sí? Sí. Puede. Es O procedente. sea que sí pudiéramos ver al presidente tener un fallo en contra e ir a una celda. Sí, hay un argumento sí. bien interesante. Si él se presentó, no es para fugarse, que me imagino que se tomará en cuenta por la defensa. Pero igual, vamos a ver qué dice la Cámara cuando se presenten los recursos. Entiendo que la Fiscalía lo presentó hoy. Lo presentó. Depende de la fundamentación. Depende de la fundamentación y la visión de la Cámara, ¿no? Ok, muchísimas gracias, juez, por estar esta noche. Nuevamente ha sido un placer tenerlo acá. Gracias, Abraham. Gracias Nacho. Gracias, Félix Un gusto. Garrett. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Creo que ha sido importante esta noche escuchar a gente, digamos, que tiene mucho conocimiento del derecho y experiencia para darnos un poco más de conocimiento sobre esto. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.